We begin with the age-old question, are we alone in the universe? We could be moving closer to an answer. Scientists now say they have found promising hints of life on a planet more than 120 light years away. K2-18b. No, it's not a character from Star Wars. It's a planet 2.5 times the size of Earth and 700 trillion miles away, and it could be home to living organisms. Could rewrite everything we know about life beyond our galaxy. Top scientists at Cambridge University saying they have found the strongest signs yet that a planet 124 light years away could be home to life. Navegando en silencio el desolado imperio entre mundos, orbitando alrededor de la estrella madre como uno más de los hijos del Sol, uno de los instrumentos más ambiciosos de la historia de la humanidad se consagró como uno de los grandes cazadores del universo en los 9 años y medio que duró su misión. El 7 de marzo de 2009, la NASA lanzó al espacio el telescopio Kepler, un observatorio con un cometido que no involucraba cartografiar galaxias en las profundidades del espacio y del tiempo, ni captar los susurros de estrellas moribundas. Kepler había sido concebido para culminar una misión más íntima, más obsesiva: hallar mundos, lejos del reino del sistema solar. A 150 millones de kilómetros de la Tierra, ese explorador incansable observó más de 530.000 estrellas, descubriendo un total de 2.778 exoplanetas hasta que su combustible se agotó, y el 30 de octubre de 2018, la NASA anunció oficialmente su retirada y el fin de la misión. Pero de entre todas esas jornadas de exploración, una fecha había quedado grabada a fuego. El 18 de septiembre de 2015, como parte de los descubrimientos realizados durante la campaña 1 de la misión K2 del observatorio, Kepler captó un muy leve descenso en la luminosidad de una enana roja a 124 años luz de distancia. Una estrella extremadamente tenue, invisible al ojo humano, en el corazón de la constelación de Leo, descubierta por el propio telescopio 6 años antes. K2 tenía aproximadamente la mitad de la masa y radio del Sol y una edad estimada de 3.000 millones de años. En ese débil punto rojizo, Kepler había captado la inequívoca señal de un tránsito planetario. Los ecos lumínicos de un mundo orbitando alrededor de su estrella madre. Uno más que se añadía a ese extenso catálogo de exoplanetas. Lo catalogaron como K2-18b. Nadie sabía entonces que ese nombre frío, puramente administrativo, acabaría resonando años después como el más fascinante de los mundos que hemos encontrado. Todo empezó con esa sombra, esa curva de luz, con la mirada silenciosa de un telescopio que reveló que en ese reino se escondía algo único, distinto a todo. K2-18b navegaba en la zona de habitabilidad de su estrella en una órbita de apenas 33 días. Estaba extremadamente cerca de su Sol, pero al tratarse de una enana roja, mucho más fría que nuestra estrella madre, esa distancia implicaba que se hallaba justo en la zona de habitabilidad del sistema. En una región donde las temperaturas podían permitir la existencia de agua líquida, pues dependiendo del efecto invernadero en su atmósfera, las temperaturas superficiales estarían en algún punto entre los -20 y los 27 grados Celsius. Posteriores análisis del mundo revelaron que se trataba de un coloso con 8,6 masas terrestres, pero un radio solo 2,6 veces mayor,
lo que nos daba una densidad de unos 2,67 gramos por centímetro cúbico. Esto nos indicaba que probablemente no se trataba de un planeta rocoso como la Tierra, sino de un intermedio entre nuestro hogar y Neptuno, una clase planetaria conocida como mini-Neptunos. A pesar de que en nuestro sistema solar no exista ningún ejemplar, se considera uno de los más comunes en todo el universo. Pero no tenemos nada parecido en nuestro reino, ningún equivalente, convirtiéndolo en un objeto profundamente enigmático. Estábamos ante un mundo especial, todos eran conscientes de ello, pero no de hasta qué punto ese ente bañado por una tenue luz rojiza iba a obligarnos a replantear el propio significado de la vida. En el momento de su descubrimiento, K218b se consideró simplemente curioso, un planeta en la zona habitable de su sistema. Intuíamos que podía ser un mini Neptuno, con una envoltura gaseosa, pero no sabíamos nada sobre su atmósfera, su temperatura real o su composición interna. En absoluto se consideró un candidato a planeta con vida. Fue uno de muchos mundos interesantes, pero para nada el más interesante. Al menos, no hasta que el telescopio que abrió una ventana hacia un nuevo universo echó su mirada hacia ese paraje. Cuatro años después del descubrimiento de ese curioso mundo a 124 años luz de nuestro hogar, un estudio liderado por el astrofísico Björn Benecke y publicado el 10 de diciembre de 2019 en The Astrophysical Journal Letters, hizo que la atención de toda la comunidad científica se depositara sobre K218b. La semilla de una obsesión acababa de florecer sin previo aviso. Desde que empezó a ser usado para ese propósito a mediados de los años 2000, el telescopio espacial Hubble ha sido capaz de estudiar centenares de exoplanetas, jugando un papel crucial en el estudio de mundos más allá del sistema solar, marcando el nacimiento de la era en la que los seres humanos nos hemos aventurado a los cielos de parajes iluminados por la luz de otras estrellas. La capacidad del observatorio de trabajar en luz visible ultravioleta e infrarroja cercana le ha permitido, a pesar de no haber sido diseñado específicamente para ello, caracterizar las atmósferas de mundos extrasolares a través de la magia de la espectroscopía. Cuando un planeta orbita alrededor de su Sol, cuando desde nuestra perspectiva transita delante de la estrella madre, una parte de la luz estelar pasa a través de la fina atmósfera del mundo antes de llegar, tras viajar decenas, cientos o miles de años luz, a los sensores del telescopio. En ese proceso, la luz se filtra por las capas atmosféricas del exoplaneta, donde los gases y partículas de sus cielos absorben ciertas longitudes de onda dependiendo de su composición química. La luz de la estrella está cambiando ligeramente cuando atraviesa la atmósfera. Ciertas longitudes de onda, o lo que es lo mismo, ciertos colores desaparecen, absorbidos por las moléculas presentes en el cielo. Lo que recibimos, pues, es una luz alterada, una luz que trae consigo las huellas de aquello que ha atravesado. La espectroscopía estudia precisamente esto, la descomposición de la luz en todos sus colores para analizar qué partes faltan, qué secciones del espectro han sido robadas por los gases de la atmósfera de ese mundo. Sabiendo que cada molécula absorbe un conjunto específico de colores que tiene una firma única, al observar qué colores han sido absorbidos, podemos deducir qué compuestos estaban presentes en el camino. Buscando líneas oscuras, colores que falten en esa luz estelar, podemos identificar al o a los culpables. Estamos siendo detectives cósmicos, intentando hallar las huellas dactilares de las moléculas que flotan en la atmósfera de mundos más allá de nuestro reino. Fue en base a este principio, y gracias a las precisas observaciones del observatorio Hubble, que Benecke y su equipo estaban anunciando un hallazgo sin precedentes. Indicios de vapor de agua
en la atmósfera de K2-18b. Por primera vez en la historia, aunque fuera en forma de vapor, estábamos encontrando un leve rastro de agua en un exoplaneta ubicado dentro de la zona de habitabilidad de su sistema estelar. A pesar de que los resultados no eran absolutamente concluyentes, inevitablemente despertó preguntas sobre su potencial para albergar vida. De la noche a la mañana, a raíz de ese artículo, K2-18b había dejado de ser un mundo meramente interesante para convertirse en el combustible de ese sueño, que todavía se antojaba inalcanzable. Las mediciones de vapor de agua se encontraban en un rango muy amplio, en algún lugar entre el 0,01% y el 50%. La controversia se disparó. Existía la posibilidad de que K2-18b fuera un planeta gaseoso, pero igual de probable era que se tratara de un paraje repleto de nubes donde la lluvia se precipita hacia unos colosales océanos que han conquistado el mundo. Un planeta parcial o enteramente cubierto por agua. Un oasis a más de 100 años luz de distancia. Sabiendo con una certeza bastante grande que K2-18b era un mini Neptuno, quizás el tipo de mundo más común en el universo, y viendo esas mediciones de vapor de agua, llegamos a la lógica deducción de que debería existir todo un subgrupo de esos mini Neptunos, habitados por grandes océanos. Una nueva clase planetaria estaba a punto de ser concebida. A raíz de esas investigaciones en K2-18b, en agosto de 2021, un equipo de la Universidad de Cambridge, liderado por el astrofísico Niku Madhusudan, propusieron el concepto de planeta iceano, un término que designa un hipotético tipo de exoplaneta del que K2-18b sería el primer representante confirmado. Un mundo oceánico cubierto por una densa atmósfera rica en hidrógeno. De esa combinación de hidrógeno y océano nacía el término de iceano. Estos mundos, más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno, podrían estar compuestos en más de un 90% por agua, albergando unos colosales océanos que se extienden cientos o miles de kilómetros hacia los abismos del mundo, hacia unas entrañas sin un lecho de roca, un territorio desconocido donde el agua se condensaría en exóticas formas de hielo. Sus extremadamente densas atmósferas de hidrógeno atraparían el calor de la estrella, creando unas condiciones abrasadoras en su superficie. Sin embargo, las grandes presiones mantendrían el agua en estado líquido a pesar de estar por encima del punto de ebullición terrestre. Los océanos no se evaporarían literalmente por el peso del cielo sobre ellos, manteniendo protegida en las profundidades un ambiente estable y propicio para la vida. Las teorías sobre los mundos iceanos reavivaron el interés por K2-18b y el debate sobre si realmente ese mundo se pudieron reunir las condiciones que, igual que en la Tierra, permitieron que la vida encontrara un camino. Un lugar de paz en medio de la crueldad del universo. Queríamos verlo más de cerca, aproximarnos a ese mundo para hallar las huellas de la vida. Una ambición que solo íbamos a poder materializar de la mano de un instrumento concebido para contemplar una luz invisible. Más de 30 años después de la concepción de la misión más ambiciosa de la historia de la NASA, el 24 de enero de 2022, el sucesor de Hubble alcanzó su órbita en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio espacial James Webb estaba listo por fin para dar inicio a su odisea personal, para permitirnos ver lo invisible y explorar el espacio más profundo y el tiempo más antiguo. Webb era un observatorio de infrarrojos, diseñado para captar una luz imperceptible para nuestros ojos, para revelar todo aquello escondido en el espectro de las ondas infrarrojas,
atravesando todas las barreras con las que su predecesor se había encontrado. Con unos instrumentos extremadamente sensibles y un espejo primario de 6,5 metros, haciendo de él la mayor proeza de la historia de la ingeniería aeroespacial, iba a poder detectar la luz de estrellas y galaxias engendradas cuando el universo era apenas un infante. Explorando los límites más lejanos del cosmos, retrocediendo en el tiempo, hacia un pasado impreso en aquella radiación que tras atravesar los eternos senderos de espacio, había dejado de ser luz visible para caer al invisible espectro infrarrojo. Pero Webb no solo iba a asomarse a los abismos del universo, íbamos a pedirle que mirara más cerca, que devolviera su mirada al imperio de la Vía Láctea y a los mundos que se esconden en ella. Cómo su heredero debía retomar el legado de Hubble y terminar lo que él no había podido terminar. Webb iba a contemplar el cielo de ese extraño reino, en busca de las huellas de un segundo Génesis. Y aunque las esperanzas de que realmente captara indicios de vida en K2-18b eran cautelosamente bajas, el otoño de 2023 se escribió el primer capítulo de un relato que desataría una de las discusiones más intensas en toda la historia de la astrobiología. El 9 de octubre, el astrofísico Niku Madhusudan y su equipo de Cambridge, los mismos detrás de la concepción de los planetas Iceano, publicaron un estudio que podía cambiarlo todo. El artículo «Moléculas portadoras de carbono en una posible atmósfera iceana» revelaba los resultados de una observación de K2-18b por parte del telescopio James Webb que eran, cuanto menos, sorprendentes. El espectro del mundo mostró claras señales de metano y dióxido de carbono, sin detección de amoníaco. La práctica ausencia de este compuesto era clave porque el amoníaco es muy abundante en los gigantes gaseosos. Si K2-18b tuviera una atmósfera similar a ellos, esperaríamos hallar grandes cantidades, pero apenas encontramos rastros. La falta de amoníaco y la presencia de metano y dióxido de carbono apuntaba a una química atmosférica distinta, más compatible con modelos de planetas Iceano, acercándolo al menos teóricamente al campo de los mundos habitables, con unos cielos capaces de sostener las presiones y temperaturas adecuadas para la vida. Pero aunque pareciera imposible, había algo que eclipsaba totalmente lo que en cualquier otra circunstancia habría sido la estrella del artículo. Los investigadores hablaban de una posible detección de dimetilsulfuro y o de disulfuro de dimetilo. Algo extraordinario porque en la Tierra estas moléculas solo la producen organismos vivos. Concretamente, ciertos tipos de fitoplancton y bacterias marinas. No conocemos ningún proceso geológico o químico abiótico que genere DMS en cantidades significativas en nuestro planeta. Es una molécula que se descompone con facilidad, que no se mantiene mucho tiempo en la atmósfera. Algo debe estar produciéndola constantemente. Precisamente la razón por la que muchos astrobiólogos habían hablado del DMS como uno de los biomarcadores más interesantes que podíamos buscar ahí fuera. Era una huella, una posible señal de vida en el universo. La luz de la estrella madre de K2-18b nos había regalado algo de valor incalculable. Por primera vez en la historia, la idea de la vida más allá de nuestro mundo no se agarraba de la mano de la especulación ni de sueños sin fundamento. Estábamos hablando de una observación real. Un posible rastro de seres en ese exoplaneta. La noticia del posible hallazgo de DMS en K2-18b fue recibida con entusiasmo, pero también con escepticismo. Mucho escepticismo, de hecho. El motivo era la debilidad estadística del análisis. La detección se apoyaba en una significancia estadística de 2,4 sigmas, que para los estándares científicos es bastante bajo.
Básicamente equivale a que una de cada 66 veces podrías estar obteniendo ese resultado por puro azar. Teníamos un indicio interesante, pero no suficiente para afirmar con total seguridad que esa molécula estaba ahí. Era como ver algo moviéndose en el bosque. Podía ser algo vivo, o simplemente ramas moviéndose. La señal de DMS era tan estadísticamente débil que podría ser un simple espejismo, un falso positivo entre los datos de James Webb. Pronto, dado el impacto que el estudio había tenido en los círculos académicos, muchos equipos independientes reanalizaron los mismos datos usando metodologías distintas. Ninguno de ellos encontró una evidencia convincente de DMS en K218b. A pesar de ello, muchos siguieron apoyándose en las claras señales de la presencia de metano y dióxido de carbono y la práctica ausencia de amoníaco, de menos de 100 partes por millón, para defender que la pista de ese biomarcador era sólida. Al fin y al cabo, esos planetas Iceano parecían ser el modelo que mejor explicaba esas características atmosféricas. Pero pronto, detractores o simplemente personas más cautas mostraron que ni siquiera esa premisa era suficientemente sólida. El 2 de febrero de 2024, apenas 4 meses después del controvertido artículo sobre el DMS, el profesor de evolución planetaria Oliver Shortell y su equipo propusieron algo radicalmente distinto. Su artículo planteaba que esos rasgos atmosféricos podían explicarse si K218b tuviera un océano de magma, no de agua. Muchos modelos climáticos ya sugerían que sería demasiado caliente para mantener agua líquida, incluso suponiendo el peso de la atmósfera sobre el hipotético océano, especialmente en las primeras etapas del sistema, cuando la enana roja alrededor de la cual orbita era mucho más caliente. En su modelo, un océano de magma en contacto con una atmósfera rica en hidrógeno no solo encajaba mejor con esas predicciones, sino que podía explicar la carencia de amoníaco. Y es que el nitrógeno se disolvería en la roca fundida, en lugar de reaccionar con el hidrógeno de la atmósfera para formar amoníaco. Estas condiciones, absolutamente incompatibles con la vida, son comunes en planetas con atmósferas de hidrógeno en contacto con superficies fundidas, y estaba reproduciendo el espectro observado por James Webb casi tan bien como el modelo de un planeta iceano, que proponía la presencia de agua líquida. Pocas semanas después, otro estudio independiente volvió a cuestionar los resultados del artículo original y a rebajar el comprensible pero desmedido entusiasmo inicial. El 20 de febrero de 2024, el astrobiólogo Nicholas Wogan y su equipo publicaron una investigación en la que habían reanalizado los datos de James Webb para proponer 3 modelos distintos: un mundo iceano sin vida, un mundo iceano con vida microbiana y un mini Neptuno gaseoso sin océanos ni superficie sólida. La primera opción no encajaba bien con los datos, la segunda y la tercera se ajustaban con la misma calidad ambas. Sus lecturas de los datos sugerían que el metano estaba presente en unos niveles difíciles de conciliar sin suponer la presencia de una biosfera que lo produzca, asemejándose a la producción de metano por parte de microorganismos en la Tierra hace miles de millones de años. Pero no tenía por qué ser ese mundo iceano. El tercer modelo, el de un mini Neptuno, encajaba igual de bien. De hecho, el escenario en el que K218b era un planeta gaseoso explicaba mejor algunos de los datos de James Webb. En tal caso, el metano y el dióxido de carbono se estarían produciendo termoquímicamente en las profundidades de la atmósfera, con las lecturas siendo consistentes sin requerir de la presencia de una biosfera. Paralelamente, este modelo de un mundo gaseoso predice la presencia de agua, amoníaco y monóxido de carbono en las cantidades correctas. Los autores, pues, concluyeron que debido a la dificultad para mantener un clima templado estable en un mundo iceano atormentado por una enana roja, la explicación más probable es que K218b sea un mini Neptuno no habitable. Un imperio de gas que nos habría estado engañando, fingiendo ser la cuna de un génesis más allá del reino del Sol.
Estos dos artículos, que hablaban de un mundo habitado por un océano de magma o de un simple planeta gaseoso, dieron la razón a todos los escépticos. Parecía que el caso estaba cerrado, que K2-18b pasaría al cajón de los falsos positivos. Pero esa historia no había terminado de escribirse, y meses después, todo daría un giro de 180 grados. El 17 de abril de 2025, Niku Madhusudan y su equipo volvieron a publicar en The Astrophysical Journal Letters un nuevo análisis de la atmósfera del mundo en un artículo titulado Nuevos límites sobre DMS y DMDS en la atmósfera de K2-18b, a partir del MIRI del telescopio espacial James Webb, donde afirmaban tener una mayor evidencia de la presencia de esos dos biomarcadores. La observación se había realizado un año antes, la primavera de 2024, y había consistido en 8 horas de recopilación de datos con el instrumento Mid-Infrared de James Webb. Habían explorado un rango de longitudes de onda distinto al de 2023, arrojando una señal algo más sólida. Esta vez, la significancia estadística de la presencia de DMS y o DMDS era de 3 sigma, lo que implicaba una confianza del 99,7%. En el contexto de la astrobiología, este umbral sigue siendo considerado evidencia débil. Solo hay una probabilidad del 0,3% de que la señal se deba al azar. Una probabilidad entre 300 de que haya sido un error. Pero los propios autores afirmaban que cuando hablamos de descubrimientos extraordinarios como posibles biomarcadores en un exoplaneta, el estándar debe estar incluso más alto. Sea como sea, en el artículo detallaban cómo la concentración de DMS en K2-18b sería de más de 10 partes por millón en volumen, entre 10.000 y 100.000 veces mayor que en la Tierra, donde la concentración es bajísima, inferior a 1 parte por 1.000 millones. No habían descubierto vida extraterrestre, en absoluto. Solo se habían detectado, o mejor dicho, se había sugerido la posible presencia de compuestos que en nuestro mundo están relacionados con procesos biológicos. Los mismos autores habían recalcado una y otra vez en el artículo que aunque no conozcamos mecanismos geológicos o químicos capaces de producir DMS en esas cantidades, no podían descartar un origen abiótico, no relacionado con la vida. Sin embargo, como ellos y toda la comunidad esperaba, el estudio trascendió rápidamente la frontera de los círculos académicos, para ser ampliamente difundida por medios internacionales. Medios como The Times y The Sun fueron los primeros en hacerse eco de la noticia, de tremenda importancia en el campo de la astrobiología, para informar de esa probabilidad del 99,7% de que esas moléculas estuvieran presentes en la atmósfera de K2-18b. Researchers here in the UK say they have found the strongest sign yet of possible life beyond our solar system. They've done so by detecting the chemical footprint of gases in an alien planet's atmosphere that, on Earth, are only produced by living organisms. We have found signs of biosignature molecules, either DMS or DMDS or both of which are produced uniquely by life here on Earth. El descubrimiento era histórico y señalaron que podía representar uno de los indicios más significativos de actividad biológica fuera de nuestro sistema solar. Pero era solo eso, indicios, una débil huella que no tenía por qué conducir a la revelación de vida en un exoplaneta. Pero a pesar de la cautela expresada por los científicos y esos primeros medios, algunos portales y publicaciones en redes sociales interpretaron erróneamente los resultados, afirmando ante el ojo público que se había encontrado vida, con una certeza del 99,7%. Una cifra que correspondía únicamente a la probabilidad de detección de DMS y DMDS, no a la confirmación de una biosfera. Esos titulares sensacionalistas que no siempre respetaron los fundamentales matices del estudio,
despertaron un desmedido entusiasmo por la posibilidad de haber culminado tantas décadas de búsqueda de vida extraterrestre. En cuestión de horas, medios de todo el mundo estaban escribiendo portadas y abriendo informativos, jugando en la peligrosa frontera entre la divulgación y la desinformación. No habíamos hallado vida en K2 18b. Pero lo que sí teníamos era un rastro que seguir. Un sendero que quizás y solo quizás nos iba a transportar al umbral de ese segundo Génesis. Es crucial entender que aunque el DMS en la Tierra es producido principalmente por seres vivos, su presencia en otro planeta no implica necesariamente la existencia de vida. Es un indicio interesante, probablemente el más importante que hemos tenido en toda la historia, pero una parte de la comunidad se mostró escéptica desde el principio, recordando que si torturas a los datos lo suficiente, estos acabarán confesándote lo que quieres oír. Con el artículo del equipo de Madhusudan consagrado como un clásico instantáneo, uno de los estudios más importantes de la historia de la astrobiología, muchos intentaron hallar los puntos débiles de una investigación que se antojaba demasiado perfecta para ser cierta. Afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias, y no había afirmación más extraordinaria que una que podía conducir al descubrimiento de vida en otro planeta. En el primer análisis de 2023, su detección de DMS apenas alcanzaba una significancia de 2,4 sigma, una probabilidad del 1,6% de que fuera un falso positivo, una incertidumbre demasiado alta como para que fuera considerada una observación suficientemente sólida. 2 años después, en esa nueva investigación con un instrumento más preciso y sensible de James Webb, estaban reportando una significancia de 3 sigma. Un paso de gigante respecto al anterior estudio. Esos 3 sigmas significaba que había una probabilidad de solo el 0,3% de que la señal se debiera al azar. Solo una de cada 300 veces estarías teniendo un falso positivo. La detección era mucho más sólida, pero seguía sin ser la evidencia extraordinaria. El consenso dentro del campo de la astrobiología, en concreto en la búsqueda de biomarcadores, es que para constatar un hallazgo incuestionable, una detección confirmada, el equipo debía reportar una significancia de 5 sigmas. Eso reduciría la probabilidad de error a menos de 1 entre 3,5 millones. Es decir, una probabilidad del 0,0006% de que estuviéramos ante un falso positivo. Una distancia matemática abismal con lo que por ahora tenemos. Las observaciones en K2 18b eran prometedoras y por supuesto merecían atención, pero la evidencia sigue siendo preliminar. Resultados de 2 y 3 sigma deben ser interpretados con cautela. Históricamente, señales similares, especialmente en el campo de la física de partículas, han acabado terminando en nada cuando se han repetido los experimentos o se han mejorado los instrumentos de medición. No hay una certeza absoluta de que la señal observada sea real, pero es que incluso si aceptamos que se ha detectado DMS en K2 18b, queda una pregunta clave por responder: si eso prueba realmente la existencia de vida extraterrestre. Y el consenso prácticamente absoluto es que no. El DMS no es una prueba definitiva de vida. Incluso existe debate de si realmente puede y debe ser usado como un biomarcador en la búsqueda de mundos con actividad biológica. De hecho, a pesar de que la premisa de que la única fuente conocida de esta molécula es el metabolismo del fitoplancton y bacterias marinas se tomó como una verdad irrefutable, ese paradigma fue cuestionado a finales de 2024. El 14 de noviembre, la química suiza Nora Hani y su equipo del Instituto de Física de la Universidad de Berna publicaron un estudio cuestionando la interpretación del dimitilsulfuro como biofirma en atmósferas exoplanetarias. Los autores habían revisado los datos obtenidos durante la misión Rosetta de la ESA, la primera sonda en orbitar el núcleo de un cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko, acompañándolo en su trayectoria hacia el sistema solar interior. El 12 de noviembre de 2014, Rosetta desplegó el módulo Philae,
logrando el primer aterrizaje controlado en la superficie de un cometa. Durante más de 2 años, Rosetta analizó la composición del cometa, recopilando unos datos de tremendo valor que podían ser rescatados en el futuro. Y esto es precisamente lo que habían hecho para arrojar más dudas sobre todo aquello alrededor de K2-18b. En ese entorno abiótico absolutamente incompatible para la vida, habían hallado una señal compatible con el DMS. En la superficie de un cometa se acababa de encontrar lo que muchos pensaban. Era un biomarcador infalible, una prueba robusta de actividad biológica. El artículo de Honey representaba la primera evidencia de que el DMS puede formarse de forma biótica en material cometario primitivo, uno de los lugares más inhóspitos para la vida, lo que desafiaba la idea de que su presencia en exoplanetas como K2-18b solo pudiera atribuirse a la vida. Aunque aún no entendiéramos su origen, con una generación ligada a un proceso químico no conocido aquí en la Tierra, la puerta a una explicación no biológica de ese dimetilsulfuro había sido abierta por completo. Y ya nadie la podía cerrar. Esto no descartaba por completo la existencia de vida en K2-18b, pero sí ponía en duda que el DMS sea una prueba suficientemente robusta por sí sola. Todo indica que el DMS, el dimetilsulfuro, no es un biomarcador fiable. Y a eso hay que sumarle que ni siquiera hemos llegado a la significancia estadística para poder confirmar que el DMS está ahí. Como tantas otras veces, había demasiado apoyado sobre un acto de fe. Todas estas dudas razonables alrededor de la significancia estadística y la robustez del DMS como biomarcador se hicieron más grandes cuando echamos la lupa sobre la abundancia de dimetilsulfuro reportada en el estudio de 2023 y reiterada en el de abril de 2025. Su modelo hablaba de una concentración de DMS de más de 10 partes por millón en volumen. En la Tierra la abundancia es muchísimo menor, en el rango de 1 parte por 1000 millones. Si el DMS realmente existiera en la atmósfera de K2-18b, lo estaría haciendo en concentraciones hasta 100.000 veces más altas que en nuestro mundo. En este sentido, muchos defienden que esta enorme diferencia sugiere una química a escala planetaria como origen de tales cantidades de dimetilsulfuro, y no necesariamente a una química asociada con la vida. Aunque Madhusudan y su equipo han rebatido que esto no rechaza completamente la hipótesis biológica, pues el DMS podría estar acumulándose en la atmósfera de forma más eficaz que en la Tierra, sí han aceptado que es probablemente el tendón de Aquiles del modelo. De hecho, hay que recordar que fue precisamente Madhusudan quien propuso la existencia de los planetas Iceano, lo que ha llevado a muchos a mostrarse recelosos, cuestionando si el investigador no está creando una narrativa en torno a estos mundos exóticos que, en su opinión, podrían favorecer las condiciones para el florecimiento de la vida, siendo K2-18b el primer candidato oficial para ello. Por esa razón, otros equipos discrepan de las conclusiones, los resultados e incluso del enfoque general del trabajo, pues muchas citas son autorreferencias de trabajos previos del propio Madhusudan. No significa que no haya un trasfondo sólido, solo que tal vez la cautela debe ser mayor y las críticas aceptadas. Casualmente, un día antes de que publicaran el rompedor estudio, el 16 de abril de 2025, Oliver Shortell y su equipo volvieron a presentar pruebas que añadían más dudas sobre la naturaleza climática de K2-18b. En el albedo planetario está limitado por la atmósfera sobre las nubes, implicaciones para el clima de los subneptunos, revelaban que la reflectividad de K2-18b hace que sea muy probable que sea extremadamente caliente. Este nuevo indicio, obtenido calculando cuánta luz reflejan sus nubes, reforzaba las hipótesis planteadas ya en el pasado sobre que podría ser un mundo con océanos de magma o un enano gaseoso, obviamente rechazando la existencia de mares de agua líquida en cualquiera de los dos escenarios y añadiendo aún más duda y preocupación sobre su habitabilidad.
Independientemente de las comprensibles críticas y dudas, K2-18b sigue representando uno de los descubrimientos más importantes en la búsqueda de vida extraterrestre. No tendremos la prueba ideal y perfecta, pero sí indicios prometedores. Así que la idea de que hayamos dado con las huellas de vida en K2-18b no está en absoluto rechazada. El equipo detrás de la investigación tiene planes de realizar observaciones adicionales con James Webb para confirmar la presencia de DMS con la significancia estadística que logre el consenso dentro de la comunidad, para así fortalecer aún más el interés por explorar la naturaleza de ese candidato a exoplaneta con actividad biológica. Madhusudan ha calculado que necesitarán entre 16 y 24 horas de tiempo de observación para alcanzar los 5 sigma de certeza. Y aunque parezca sencillo llegar a esas horas, es algo que se puede prolongar mucho tiempo. Recordemos que para observar la atmósfera de un exoplaneta, necesitamos que pase frente a su estrella, que realice un tránsito. Y en el caso de K2-18b, aunque afortunadamente su periodo orbital es muy corto, eso ocurre una vez cada 33 días. Cada tránsito útil permite entre 6 y 8 horas de observación atmosférica para realizar las tareas de espectroscopía. Si necesitan entre 16 y 24 horas en total, eso implica observar al menos 2 y hasta 4 tránsitos distintos. Con K2-18b tenemos alrededor de 11 tránsitos al año, pero no todos se pueden contemplar. Por las restricciones por orientación solar y térmica, James Webb no puede mirar hacia todas las partes del firmamento todo el año. Además, el tiempo de observación es extremadamente limitado, por lo competitivo del mismo. Muchos equipos científicos piden usar el telescopio para sus investigaciones. Si tienen suerte y su proyecto es seleccionado, algo que en principio debería pasar dado el interés que han despertado por el mundo y lo prioritario que es para la astrobiología, pueden esperar conseguir la observación de 1 y, si son muy afortunados, 2 tránsitos por año. Suponiendo que el proyecto sea aceptado en cada ciclo anual de James Webb, la perspectiva más realista es que tardarán, mínimo y si todo va bien, entre 2 y 4 años en llegar a las horas de observación que necesitan para obtener los datos para confirmar o descartar la detección de DMS y otros biomarcadores en K2-18b. Además, incluso suponiendo que lleguen a esa significancia estadística ansiada, algo que nadie puede asegurar, lo único relativamente hablando que habrán conseguido es probar la presencia de dimetilsulfuro en la atmósfera. Y ya se ha demostrado que el origen de la molécula puede ser puramente químico, sin intervención de la vida. Así que en ningún caso, esas horas adicionales van a poder llevar a la afirmación de que existe vida en ese mundo. Debemos ser escépticos porque una sola molécula, por muy prometedora que sea, no puede ser suficiente para convencernos. Tal vez haya una geología extraña que aún no hemos descubierto reinando en ese planeta. Una molécula por sí sola no basta. Por desgracia, no existe algo como un biomarcador infalible. Y si existe, desde luego el DMS no lo es. En los últimos tiempos se ha demostrado de forma concluyente que no es un buen biomarcador. Hay más evidencias hoy que hace un año de que el DMS y o el DMDS no sean anomalías estadísticas, pero afirmar que son biofirmas que prueban una actividad biológica es algo peligrosamente engañoso. A día de hoy, la conclusión más probable de toda esta historia es que K2-18b sea solo un enano gaseoso caliente, que es común en muchos sistemas exoplanetarios, pero del que no existe ningún ejemplar en nuestro reino solar. Y aunque es cierto que se ha descubierto vapor de agua y que existe la posibilidad de que sea un mundo con un océano exótico bajo su atmósfera, que haya vida en él sigue siendo un relato totalmente diferente. Pero por muy escépticas que sean algunas personas, en el fondo todos quieren que James Webb vuelva a echar su mirada a ese imperio. Todos queremos volver, porque nunca antes en la historia de la humanidad hemos estado tan cerca de conseguir la respuesta a la más profunda y enigmática de las preguntas. Es cierto que tal vez,
a veces nos dejamos llevar por la pasión, impulsados por esa necesidad humana de que alguien nos diga que no estamos solos en la inmensidad del espacio y la eternidad del tiempo. Somos la primera generación capaz de leer los secretos escritos en los cielos de un mundo a decenas de años luz de distancia, que dispone de las herramientas para detectar vida más allá de nuestro mundo. Pero también la primera, que debe resistirse a la ansiedad de ir demasiado deprisa, de ver huellas donde solo existe barro, de escuchar los ecos de la vida en un lugar en el que solo impera el silencio. Tal vez sea en este planeta, quizás será en otro, o tal vez en ninguno. Pero el verdadero hallazgo es este impulso tan humano de no rendirnos nunca, de continuar la búsqueda de ese génesis en medio de las tinieblas del universo. Es cierto que al menos de momento no hemos encontrado vida en K2-18b, pero sí hemos dado con algo igual de valioso, una razón para seguir buscando. Y si en algún momento encontramos vida ahí fuera, alguien recordará este día, el día en el que por fin nos atrevimos a imaginarla. El primer paso ya lo hemos dado, y ha empezado como toda gran historia, con una pregunta lanzada al vacío y el valor de esperar la respuesta.